Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto espiritual que nos habla de la preparación para la gran jornada. Es un concepto que suena intenso, ¿verdad? Se refiere a una era de transformación y de pruebas para toda la humanidad. Vamos a ver qué significa exactamente y, sobre todo, qué preparación es la que exige. Y fijaos cómo arranca, con una advertencia así de solemne. Esto ya nos pone en situación, ¿eh? No se anda con rodeos. Desde el primer momento nos deja claro que el futuro que va a describir es algo grande, desconocido y que necesitamos prepararnos. Esto es solo el principio. Vale, para poder seguir el hilo de todo esto, hay un concepto clave que tenemos que entender sí o sí. Es la idea de el tercer tiempo. Digamos que es el escenario donde transcurre toda esta profecía. Y aquí está el meollo de la cuestión. Porque, a ver, este tercer tiempo no es solo un periodo en el que, digamos, hay una línea directa con lo divino, que ya de por sí es algo único. No, es que además se define como una época de purificación a gran escala a través de pruebas muy, muy duras. O sea, las dos cosas van juntas. La revelación y la prueba son inseparables. Y esta frase lo resume todo. Nos lleva directos al para qué de tanto sufrimiento. Porque el texto insiste, no es un caos sin sentido, no es un castigo porque sí. Al contrario, cada dificultad, por tremenda que parezca, forma parte de un proceso, de un plan, por así decirlo. Y ese plan es la purificación. Y ojo, que cuando habla de purificación no se queda en algo abstracto, para nada. La descripción es, súper gráfica. Enumera una lista de calamidades que tela, guerras entre naciones, enfermedades, desastres ecológicos, vamos, que pinta un panorama bastante desolador. Y lo interesante es que lo vincula todo directamente a las acciones de la propia humanidad. Bueno, y ante este panorama tan intenso, ¿qué se supone que hay que hacer? ¿Quedarse de brazos cruzados? Pues no. El texto no nos deja ahí colgados. Propone una misión muy concreta para sus seguidores, a los que llama discípulos. Vamos a ver en qué consiste ese papel. La idea del discípulo aquí no es la de alguien que se sienta a escuchar y ya está. ¿Qué va? La imagen que usa es la de un soldado. Pero ojo, un soldado espiritual. La lucha no es con espadas, es una batalla por las almas. Y para eso hace falta un corazón fuerte y preparado. Y lo bueno es que esta misión no se queda en el aire, en plan, sed buenos. No, se detallan acciones súper concretas. Por un lado, sí, enseñar, guiar con la palabra, pero por otro, y esto es fundamental, guiar con el ejemplo, ponerse manos a la obra, ayudar a quien lo necesita, sin importar lo difícil o, lo desagradable que sea la situación. Y aquí viene algo muy potente. El texto dice que esta misión tendrá como una especie de confirmación divina. Habla de prodigios, de señales en la naturaleza que sucederán y que servirán para que hasta el más escéptico se pare a pensar y diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, para poder llevar a cabo todo esto ahí fuera, primero hay que hacer un trabajo por dentro, una purificación personal. Y eso pasa por tomar una decisión, una elección fundamental. Y la elección es, blanco o negro. El texto nos pone delante dos caminos, dos reinos. El reino del mundo, lleno de lo que llama placeres insanos, vanidades, vicios. Y justo enfrente, el reino espiritual, que se basa en el amor, la caridad, el perdón. La purificación básicamente es elegir uno y dejar atrás el otro. Y de todas las virtudes de ese reino espiritual, hay una a la que le da una importancia tremenda, el perdón. Lo describe casi como un superpoder, como la forma más profunda de impactar positivamente en los demás, dejar esa huella de perdón. Vale, toda esta teoría suena muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se pasa de la fe a la acción cuando la realidad es tan cruda? Pues el texto lo sabe y nos cuenta una historia sobre el apóstol Andrés, que lo ilustra a la perfección. La cosa es que Andrés, que estaba lleno de fe, intenta curar a un leproso en nombre de su maestro. Y no funciona. El hombre sigue enfermo, un fracaso en toda regla. Y claro, Andrés se queda pensando que igual su fe no era lo bastante fuerte para algo así. Pero entonces el maestro le da la clave. Le dice, mira, no es solo la fe. El problema fue que dudaste y que sentiste horror al tocar al leproso. La lección es brutal. La fe sin caridad, sin un amor que supere el asco, la repulsión, no funciona. Hay que superar esas barreras internas. Bien, pues todo este proceso de preparación, tanto interior como exterior, nos lleva a un momento clave, a un punto de inflexión que el texto marca con una fecha muy, muy concreta. 1950. Esa es la fecha. Y no es una fecha cualquiera. Es el fin de una etapa y el pistoletazo de salida para otra totalmente diferente. Este cambio es radical. Antes de 1950, es como si los discípulos estuvieran en la escuela, aprendiendo directamente del maestro.
Pero a partir de 1950 se acaba la escuela. La comunicación directa se corta y ahora les tocará a ellos solos poner en práctica todo lo aprendido. Empieza el examen de verdad. Y el texto lo deja clarísimo, ¿eh? Que nadie piense que en 1950 llega el descanso y la relajación. Todo lo contrario. Dice que ese será literalmente el primer instante de vuestra lucha. Es el verdadero comienzo de la gran jornada, la fase más difícil de todas. Y entonces, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de un viaje tan duro? Pues no es algo que termine con la muerte. Según el texto, los discípulos que lo consiguen se convierten en una especie de ejército invisible de luz que sigue trabajando por la humanidad desde otra dimensión, en espíritu. Y para terminar, se describe la recompensa. Para los que logran completar este camino, que es de todo menos fácil, el final es, lo describe con unas metáforas preciosas. Llegar a la mansión de la paz, morar en la luz. Básicamente, un estado de plenitud total después de la batalla. Así que, en definitiva, esta preparación para la gran jornada es eso, un camino de transformación espiritual, con mucho en juego. Las pruebas son durísimas, pero la recompensa prometida es enorme. El texto lo pone sobre la mesa y al final la pregunta queda flotando en el aire. ¿Compensa todo ese sacrificio? Una pregunta que la verdad da mucho que pensar.